Bueno, primero que todo, desearles un buen día a todos los que me acompañan en la defensa de mi trabajo final de graduación. Un saludo cordial a los amigos colombianos que se conectan también. Bueno, como bien decía el doctor Mauricio, voy a presentarles lo que es el trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciado en geología. Es una investigación que surge como dentro del marco de colaboración de dos proyectos del Centro de Investigación en Ciencias Geológicas y se desarrolla en lo que es el extremo sureste de la fila costeña. La fila costeña es una cadena montañosa dispuesta en dirección noroeste-sureste a lo largo del margen pacífico sur de Costa Rica. En el área de estudio se limita al este por la frontera con Panamá, al sur con la Ruta Nacional 02, y dentro de esta área se encuentran los cantones de Golfito, Cotobruz y Corredores. El área es de aproximadamente 315 kilómetros cuadrados y se encuentra dentro de las hojas topográficas unas 50.000 canoas, cañas gordas, piedras blancas y golfitos del Instituto Geográfico Nacional. Los ríos principales del área son el río Claro, el río Nuevo, Caño Seco, Corredor, Abrojo, Coloradito y las quebradas Callejonuda y El Brujo. Dentro del contexto geológico regional, tenemos que el territorio costarricense se posiciona sobre la placa Caribe. Esta placa presenta algunos rasgos importantes, como es la continuación del escarpe de Hess y un bloque sur que corresponde con la microplaca de Panamá o bloque de Panamá. Esta microplaca se delimita al oeste y al norte por el cinturón deformado del norte de Panamá y el cinturón deformado del centro de Costa Rica. La fosa de América Central es el límite entre la placa Caribe y la placa del Coco. La placa del Coco contiene lo que es la cordillera submarina del Coco, formada a través del paso de la placa del Coco sobre el punto caliente de Galápagos. Al este de la cordillera submarina del Coco encontramos la zona de fractura de Panamá, que en su arribo a la fosa conforma el punto triple de Panamá. También podemos observar que los que los volcanes cuaternarios de Costa Rica se encuentran al norte, en el bloque norte de la placa Caribe, mientras que en la microplaca de Panamá no tenemos vulcanismo. Los antecedentes del área son relativamente pocos, pero destacan desde Dengo 1962 como una primera aproximación de lo que es la estratigrafía de la zona. Y otros autores que han trabajado en la parte más que todo noroeste y central de la fila costeña, que han propuesto una estratigrafía relativamente similar, que contemplan las calizas del Eoceno, algunos denominan formación Brito, otros formación David, la formación Terraba y la formación Gatún o Curré. Estas propuestas estratigráficas han sido sostenidas en el tiempo, de forma que incluso en 2004, 2007 Sichler y Fisher han utilizado las propuestas de Phillips y Mora, básicamente, en sus trabajos. Hay aportes relevantes como el de Calvo en el 87, que propone el nombre de formación fila de cal para las calizas del Eoceno en este sector, así como también el aporte de Aguilar y otros en el 2010 al establecer que la formación Curré, que es una sedimentación deltaica, debería extenderse durante todo el Mioceno. Más recientemente, Bolch y Calvo en el 2018 propone otras unidades que forman parte de la formación fila de cal, estas descritas hacia el centro de la cuenca de Terraba. A partir de estos antecedentes se puede separar muy bien lo que es el sector noroeste y sureste de la fila costeña. Hacia el sureste es donde hay menos cantidad de trabajos. En el noroeste destacan, por ejemplo, formaciones como Puerto Nuevo, que son intrusivos, que no se encuentran, al menos hasta ahora, en el bloque sureste. Así como, por ejemplo, la existencia de la formación ocurre en el noroeste y no en el sureste, pues algunas propuestas dicen que se encuentra cubierto por depósitos volcánicos de la formación Paso Real. El basamento en este sector hasta ahora no ha sido observado, no ha sido objeto de estudio. Y bueno, dentro de este marco de situación actual del conocimiento, entonces surge la idea, el interés de realizar esta investigación, cuyo objetivo general es establecer el orden espacial y cronológico de los diferentes sistemas de depositación de la zona en estudio, en vista de proponer un modelo evolutivo integral sobre la historia geológica de este sector del país.
Los objetivos específicos serían analizar y describir las secuencias sedimentarias mediante criterios sedimentológicos, petrográficos, estratigráficos y bioestratigráficos para determinar los diversos sistemas de depositación y sociedades respectivas. También interpretar la distribución espacial y temporal de los sistemas de depositación en relación con los rasgos estructurales geológico del área. Finalmente, integrar los datos sedimentológicos, petrográficos, estratigráficos y bioestratigráficos y estructurales para construir modelos evolutivos sobre la historia geológica de la cuenca. La metodología empleada fue básicamente un pilar fundamental es el trabajo de campo, el cual debido a las condiciones climáticas y topográficas es sumamente difícil. Ha sido todo un reto, incluso casi exploratorio en algunas zonas. Este se desarrolló durante 6 semanas de trabajo de campo, en el cual se recolectaron 364 muestras en 600 puntos de control de posicionamiento y 300 datos de buzamiento aproximadamente. También de forma paralela, posterior, se realizó la investigación de antecedentes y la digitalización de datos. Posteriormente, tuve la dicha de hacer una pasantía en el Instituto de Investigaciones en Estratigrafía en la Universidad de Caldas, en Colombia, donde aprendí el procesamiento de muestras para análisis de foraminentos planctónicos, nanofósiles calcáreos, palinología y ostracos. De vuelta en el país, puse en práctica los conocimientos en el procesamiento de microfósiles calcáreos para poder desarrollar análisis de muestras que permitieran obtener las dataciones. Estas especies y genes fueron presentados de manera sistemática. Y por último, se elaboraron las columnas, las correlaciones estratigráficas, facies, mapa geológico en general. Los análisis de laboratorio implicaron también las tomas de fotografía en microscopio electrónico de barrido, análisis petrográficos y muchas horas en el laboratorio de paleontología. Entonces, entrando a los resultados principales, podemos separarlos en dos grandes vertientes. Una de estas es el análisis de facies como tal, y otro es la parte bioestratigráfica. Iniciando con el análisis de facies, tenemos que se establecieron 4 asociaciones de facies principales. Estas se componen de 8 facies distintas. La primera asociación hace referencia a depósitos del plano del taico distal, la segunda a los de frente del taico, la tercera al prodelta y la cuarta a una plataforma abierta o de offshore. En un esquema idealizado de la cuenca, tanto en planta como en perfil, podríamos visualizar una distribución aproximada de las fases de esta forma, como se observa en la figura, en donde tenemos un sitio de aporte de sedimento, un sistema de barras arenosas, y en profundidad vemos cómo se hace más profundo de F3 a F8 la posición de las fases. Entonces vamos a ir viendo de forma breve cada una de estas fases. La primera se denomina conglomerados y areniscas de desembocadura. Estos son conglomerados finos a medios, presentan un soporte por matriz. Es posible observar dunas métricas, tienen contactos erosivos y ondulados, son estratos normalmente centimétricos a métricos. Estas han sido interpretadas como barras fluviales o parte del relleno de ese canal de desembocadura. Por lo general presentan un estado de meteorización bastante avanzado y de ahí se debe que se observen estos tonos rojizos con un aspecto más arcilloso. La fase 2 se denomina brechas y areniscas de frente del taico proximal. Estas son brechas y areniscas polimícticas. Las brechas presentan soporte por matriz. Es muy común observar gradación normal. Tienen un aspecto masivo. Es típico observar estas dunas métricas que se observan en la figura A y B. Y las partes más brechosas contienen gran cantidad o abundancia de fósiles, sobre todo moluscos y erizos. También presentan rodolitos y materia orgánica carbonizada. En petrografía se observan gravas finas, areniscas gruesas. Es un importante aporte de litoclastos ígneos y sedimentarios. Es posible también observar un cemento esparítico muy fino. También cristales de plagioclasa, algunos pocos de cuarzo y minerales opacos. Por lo general presenta un mal sorteo y contactos flotantes, puntuales y tangenciales. Esta ha sido interpretada como producida por corrientes fluviales y litorales que producen la formación de barras arenosas de desembocadura. La fase es F3,
corresponde con areniscas y limolitas fosilíferas del frente del tallo costal. Estas presentan gradación, algunas estructuras de carga y laminación. Los contactos por lo general son netos, ondulados y erosivos. Esta es la fase que contiene mayor cantidad de fósiles, sobre todo de gasterópodos. También algunos restos de cangrejos, erizos y materia orgánica carbonizada. Los espesores son centimétricos a métricos. Destaca también la presencia de ogeomorfa nodosa y talacinoides. En petrografía se observan granulometrías de arena fina, a limo grueso, a medio. Se observa un sorteo de bueno a malo, contactos tangenciales, flotantes y puntuales, abundante materia orgánica amorfa, litoclastos ígneos de gran tamaño, y esta ha sido interpretada como influenciada por arrastre de sedimentos por tormentas en periodos de tempestad o tempestivas, y también con periodos intertormentas en donde se depositan los pinos que se encuentran en suspensión. La fase F4 corresponde con areniscas y limolitas masivas. El común de esta fase son las areniscas y limolitas masivas. Sin embargo, en uno de los cauces, en una de las secciones levantadas, es posible observar tres estratos intercalados de caliza arenosa, como los que vemos en la figura de la derecha, en donde se observan acumulaciones de moluscos, rodolitos y materia orgánica carbonizada, así como motclasts deformados, como los que vemos en la figura C y D, y gran abundancia de macrofósiles, macroforaminíferos. Por su parte, las areniscas y limolitas masivas presentan algunos contactos erosivos, contienen concreciones de materia orgánica y de algunos fósiles, también de talacinoides de gran tamaño, contactos netos, algunos erosivos, como les decía, y por lo general un aspecto friable de la roca, debido al grado de meteorización también. Esta fase en petrografía se observa como una arena fina media y limolitas. También es posible observar litoarenitas finas a medias, esporádicos radiolarios, muy escasos, un sorteo medio a bueno, y esta fase también presenta influencia por periodos de tempestad, así como fluctuaciones en tasa de sedimentación y energía del medio. Ha sido interpretada como parte del proyecto proximal. En las figuras podemos observar también un ostraco en la figura F, el radiolario en la figura E, fragmentos de bivalvos en la figura D, macroforaminíferos, cemento esparítico muy fino, litoclastos ígneos, fragmentos de algas, y en las litologías más finas se observa una matriz arcillosa rojiza. La fase 5 corresponde con intercalaciones de conglomerados, brechas finas, areniscas y limolitas. En esta por lo general se observa estratificación centimétrica a decimétrica, con superficies ocupadas por rifles centimétricos, gradación normal, laminación paralela, muy pocas veces se observa laminación ondulada. Los conglomerados son por lo general paquetes muy delgados de apenas 5 centímetros. Destacan algunas superficies con abundantes talacinoides y una en particular con zooficus. También se observó un nivel de conglomerado poliníctico fosilífero que ha sido introducido en esta fase. La fase F5 en petrografía se observa como gravas finas, areniscas y limolitas. En general contienen mucha materia orgánica, un mal sorteo y los contactos son tangenciales, puntuales y flotantes. En esta se observaron algunas espinas de erizos, foraminíferos bentónicos, litoclastos ígneos en abundancia, cemento esparítico muy fino es posible observar, así como fragmentos de macroforaminíferos y peloides. También se observa abundancia de foraminíferos bentónicos y materia orgánica amorfa. Esta ha sido interpretada como un depósito de la pendiente del prodelta, depositadas a través de corrientes de alta densidad y energía en momentos de grandes avenidas. La fase 6, por su parte, corresponde con la última fase del sistema deltaico. Esta se denomina limolitas masivas con intercalaciones finas de areniscas y presenta laminación paralela fina, gradación, muy poca fauna, solamente algunos foraminíferos y muy pocos radiolarios. Esta fase en petrografía se observa de la siguiente manera, con granulometrías muy finas correspondientes con limolitas. Muy pocas veces las areniscas contienen foraminíferos bentónicos y planctónicos, mucha materia orgánica, algunos litoclastos ígneos, espinas de erizo también, y corresponde a las fases del prodelta más distal.
La fase 7 corresponde con brechas finas calcáreas, areniscas calcáreas y limolitas calcáreas. Estas presentan, por lo general, gradación normal, laminación paralela y cruzada, contactos transicionales y se observa con aspectos masivos y hasta en ocasiones centimétricos. En esta destaca el contenido calcáreo, también la abundancia de macroforaminíferos en algunos niveles, y en las partes que están en contacto transicional con los depósitos calcáreos se encuentran fósiles de gran tamaño como la ostra que se observa en la valva de ostra que se observa en la fotografía G, y algunos macroforaminíferos alineados como se observa en la fotografía F. En microscopía se observan granometrías de grava fina, areniscas y limo también. Se observan algunos macroforaminíferos fragmentados, moluscos, algunos fragmentos de moluscos y algas, contactos flotantes y puntuales por lo general, también espinas de erizo como en la fotografía G, gran acumulación de materia orgánica, también peloides, litoclastos ígneos y sedimentarios, y por lo general un cemento esparítico muy fino. Está sido interpretada con fluctuaciones en el aporte de sedimento que genera la formación o el sepultamiento de los sistemas carbonizados. Finalmente, la fase 8 corresponde con intercalaciones de areniscas, limolitas y lutitas. Estas presentan gradación normal, laminación, contactos netos y algunos erosivos, y muy poca fauna. Estas en microscopía se observan como areniscas finas y limolitas. Presentan contactos flotantes, tangenciales y un sorteo bastante bueno. Y estas han sido interpretadas como turbiditas finas depositadas en la parte superior del talud continental. Esta es la fase con más abundancia de foraminíferos observados en lámina delgada. Sin embargo, el proceso de entresacado no dio buenos resultados. En esta tabla se resumen todas las características de cada una de las fases, así como las interpretaciones y los procesos de depositación. Ahora, por la parte de bioestratigráfica, tenemos los análisis micropaleontológicos, macropaleontológicos y palinológicos. Tanto la micropaleontología como la macropaleontología se presenta de forma sistemática, como se observa en estos ejemplos. Y se presentan también las láminas con las especies identificadas, como en este caso. Esta figura resume todos los géneros y especies determinados en este estudio, así como los rangos estratigráficos de cada uno de ellos. A partir de esto, se pueden construir las biozonas de conjunto de los foraminíferos contenidos en cada muestra, utilizando en parte la aplicación MicroStratiRange, desarrollada por el Instituto de Investigaciones en Estratigrafía. A partir de ahí se establecen los rangos estratigráficos de cada una de las localidades y con ello se obtiene el modelo de edad de estas muestras. Entonces podemos observar a la izquierda los códigos de muestras y a la derecha los rangos de cada una de ellas. Como les decía, también se presenta de forma sistemática la macropaleontología. Se observan láminas como estas, por ejemplo, donde podemos observar distintos géneros de bivalvos y de gasterópodos. Estas corresponden sobre todo con depósitos fosilíferos encontrados en el área de estudio. Una parte interesante del estudio también es el análisis palinológico desarrollado gracias a la colaboración del profesor Angelo Plata del Instituto de Investigaciones en Estratigrafía. Entre estos se encontraron gran diversidad de palinomorfos. Destaca la presencia de forros de foraminíferos y cristas de dinoflagelados que sugieren una depositación marina, así como la presencia de especies como Sonocostitis ramonae, que sugiere la existencia de bosques de manglar, o por lo menos costeros. También los que destaco en esta ocasión en amarillo corresponden con palinomorfos autóctonos de tierras bajas, mientras que estos últimos corresponden más bien con palinomorfos alóctonos que sugieren la existencia de bosques de montañas para el momento de depositación y por ende implica un retrabajo. Respecto a las secciones estratigráficas, bueno, se realizaron 8 secciones estratigráficas de alta resolución, algunas compuestas entre los cauces de los ríos principales y sus afluentes, también con ayuda de la visita que se hizo a algunas canteras y a caminos de fincas, previo permiso, previa autorización. Las columnas se elaboraron de la siguiente manera, entonces tiene el perfil de erosión con la simbología de cada una de las litologías. Se ubicaron las muestras al lado derecho del perfil de erosión, se tienen iconos para los sitios donde hay datación o donde hay análisis petrográfico de las muestras. Posteriormente se agrega la parte estructural que
Es básicamente los sitios donde hay plegamiento y las estimaciones de cruzamiento. También las fases correspondientes con cada secuencia. Y por último, el rango estratigráfico de las mismas. Entonces, de este modo se puede proceder a la correlación estratigráfica, en donde podemos observar la siguiente figura. Aquí se encuentran todas las secciones estratigráficas elaboradas, como les decía, algunas compuestas, por ejemplo, el Río Claro corresponde con Río Claro Norte y Río Claro Sur. Esta figura nos permite establecer dos grandes sucesiones, una sucesión inferior y una superior, divididas por la falla inversa principal que destaca en color rojo. En la sucesión inferior, en el sector oeste, podemos observar una segunda falla inversa, pero esta no es evidente a lo largo del área, solamente en este sector. Entonces, lo que es predominante en la sucesión inferior es la depositación del taica, que durante el Mioceno temprano, específicamente en el Aquitaniense o Burdigaliense, se tiene la sedimentación del taica interdigitada hacia el oeste con unos depósitos calcáreos muy localizados en el sector de Río Claro, mientras que durante el Mioceno medio, específicamente el Burdigaliense tortoniense, prevalece esa sedimentación del taica en general, pero los sedimentos calcáreos se observan más bien en la secuencia del río Abrojo Sur y Quebrada Lajas y el río Abrojo Norte y Limoncito. También se estimaron lo que son las variaciones relativas del nivel del mar en cada una de estas sucesiones. Ahora bien, en la sucesión superior podemos observar que la falla inversa principal produce el levantamiento o la expansión de las litologías o de las fases más antiguas registradas en este estudio, que corresponden con depósitos turbidíticos del Eoceno medio, específicamente el Luteciense medio bartoniense. Estas fueron tratadas a través del reconocimiento de foraminiferos planctónicos en sección del Gra, gracias a la colaboración del doctor Claudio Calvo. En estas destaca la aparición de géneros de Globigerina teca. Entonces podemos seguir con la guía de correlación primera, donde se observan esos depósitos turbidíticos. Por encima o sobreyacendo esos depósitos se encuentra la rampa carbonatada del Eoceno superior al Oligoceno temprano, correspondiente. Posteriormente lo veremos con la formación fila de cal. Esta rampa carbonatada culmina con una superficie de erosión formada durante el Oligoceno inferior tardío y es posteriormente sepultada por los depósitos del Oligoceno superior que corresponden a depósitos marinos muy someros. Por encima de esto podemos observar otra vez la secuencia del taica que iría del aquitaniense al tortoniense. Entonces, con todo el análisis anterior podemos llegar a lo que es una nueva propuesta estratigráfica para este sector de la fila costeña y al modelo cartográfico. En este caso, la propuesta estratigráfica contempla la existencia de un basamento de afinidad oceánica que no se observa en el área de estudio, los depósitos turbidíticos del Luteciense medio a bartoniense correspondientes con la formación de escartes. Debido a la edad y a las características litológicas, se propone la existencia de un nuevo miembro llamado Caño Seco. También tenemos la formación fila de cal, que según las últimas dataciones que se han realizado en el proyecto del doctor Valentín Kesnel, se obtiene que corresponde con una bartoniense a rupeliense. También se tienen los miembros Río Claro, definido por Joan en el 84, y el nuevo miembro corredor propuesto en este trabajo, que corresponde con depósitos marinos someros pertenecientes a la formación Terra. Estos depósitos se interdigitan a lo largo del área, sobre la superficie de erosión de la rampa carbonatada. También tenemos lo que es la formación Curré y sus depósitos carbonatados asociados, que irían de la aquitaniense al tortoniense, al menos en lo que se observa en el área de estudio. Y estos se encuentran cubiertos en parte hacia el noreste por las formaciones Paso Real, que es volcánica, y una formación aislada o una unidad aislada que se encuentra hacia el centro del área de estudio, cerca de la falla longitudinal, que se denomina unidad Cerro Bola. Entonces, el modelo de mapa propuesto, vamos a ver, es el siguiente. Vamos a ver, carga, ahora sí. El estilo del mapa, bueno, tiene ese título, corresponde con el apéndice 3 del trabajo final. Se denomina mapa geológico del extremo sureste de la fila costeña. Contiene la
misma columna estratigráfica que les enseñé antes, el nombre de las unidades geológicas aflorantes, los símbolos geológicos utilizados, se destacan cada una de las secciones levantadas en los cauces, también las asociaciones de facies que se establecieron, aquí están ubicadas a la par de la columna. Bueno, una portada muy importante, un perfil geológico desarrollado de A a B en el centro del mapa, la información geográfica obtenida del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica, los símbolos geográficos utilizados y, muy importante, las dataciones paleontológicas realizadas. Entonces, cada uno de estas muestras también se encuentran posicionadas sobre el mapa. También, y finalmente, un mapa índice que muestra las hojas topográficas contempladas. Ahora vamos a realizar una secuencia de imágenes sobre el mapa geológico. Bueno, en esta figura es para destacar el trazo de la falla longitudinal que corresponde con el límite sur del área de estudio y el trazo de la falla inversa principal destacada en color rojo. Los anillos indican las posiciones de la unidad PECS correspondiente con la formación de Descartes, el miembro Caño Seco. También nos podemos observar una vista en perfil. En esta figura también vale la pena destacar el sistema de fallas norte-sur, que tienen una componente extral, y algunas fallas inferidas en dirección predominantemente noroeste-sureste, o casi este-oeste, que podrían contener un movimiento sinestral. También se observan otras unidades que vamos a ir viendo a continuación. Está un poco lento ahora sí. Para destacar acá la formación fila de cal, que es esa rampa carbonatada del Eoceno superior al Oligoceno temprano, correspondiente con los tonos celestes sobre el mapa donde se encuentran los anillos. Como vemos, se encuentra a lo largo del área de estudio. Ahora los miembros Río Claro y Corredor, que corresponden con depósitos marinos someros que se encuentran sobre la rampa carbonatada y sobre la superficie. Estos son del Oligoceno superior, como les decía, y se encuentran de manera aislada en algunos sectores de esa rampa carbonatada, se interdigitan entre ellos y el espesor es muy poco, es de aproximadamente 50 metros, lo máximo. Entonces eso dificulta un poco la apreciación en el mapa. Posteriormente tenemos los depósitos de la formación Curré y las calizas asociadas. Como ven, la formación Curré corresponde con la mayor parte del área cartografiada y las calizas asociadas son los anillos con borde amarillo y relleno rojo que se encuentran en la secuencia del río Claro al oeste del área y en la secuencia del río Abrojo en la parte sureste. Voy a tratar de resaltar un poco. Como les decía, está por acá la parte de las calizas del río Abrojo y por acá la parte de las calizas de río Claro. Listo. También se pueden observar hacia el noreste, no, digamos, se delimitaron, se reconocieron en campo, pero no son objeto de estudio detallado las unidades volcánicas, en este caso las formaciones Paso Real y Cerro Bol, que corresponde con, vamos a ver, esperar que cargue la imagen, ahora sí, estos tonos fucsia corresponden con la formación de color morado, corresponde con la unidad Cerro Bol. Hacia el sur de la fila costeña, en este extremo sureste, también se observa la amplia planicie aluvial que corresponde con esos depósitos cuaternarios. Ahora bien, con todo lo anterior es posible proponer un modelo de reconstrucción y evolución sedimentológica de la cuenca de Terra, en un periodo que abarca del Eoceno medio al Mioceno medio tardío. En este caso se propone una reconstrucción o un acercamiento a una reconstrucción paleogeográfica que contempla la existencia de un arco externo compuesto por lo que actualmente se conoce como la península de Osa y un arco volcánico que iba evolucionando en este periodo. Las curvas de colores
tienen como objetivo señalar la posible profundidad de depositación en cada uno de los escenarios. Como vemos, entonces, la cuenca corresponde con una forma elongada en dirección noroeste-sureste, que hacia el noroeste pudiera ocurrir un margen erosivo debido posiblemente a la reducción de algunas asperezas. Y esta dirección elongada también es avalada por algunos trabajos previos que han calculado direcciones de paleocorrientes que estiman una dirección más o menos noroeste-sureste. Esta figura se puede comprender aún mejor con la siguiente diapositiva. Está cargando. Ok, en donde podemos ver cada uno de los escenarios de forma separada. Por lo tanto, para el luteciense medio, apriaboniense, tenemos el desarrollo de la rampa carbonatada sobre los depósitos profundos del luteciense medio. En este momento no había un arco volcánico todavía en actividad, pero posiblemente se encontraba de manera incipiente. Para el Oligoceno temprano ocurre un descenso del nivel del mar relativo asociado muy posiblemente a eventos tectónicos que produce la rampa carbonatada y la formación de la superficie de erosión. También tenemos un arco volcánico que ya empieza su desarrollo. Perdón. Para el Oligoceno tardío, tenemos entonces que el arco volcánico ya se encuentra en actividad sostenida y hay un ascenso relativo del nivel del mar que propicia la depositación de esos sedimentos marinos someros. El aquitaniense burdigaliense tendríamos una actividad volcánica sostenida y un ascenso del nivel del mar relativo también, que generaría la depositación de las facies deltaicas. Mientras que para el burdigaliense tortoniense sería el escenario final, en donde se tienen los depósitos profundos, la rampa carbonatada ya sepultada, los depósitos marinos someros sepultados por la sedimentación deltaica, y no se observa en el área de estudio, pero es muy posible que a finales del tortoniense e inicios del mesiniense se tenga la colmatación de la cuenca para este sector. Respecto a la evolución sedimentológica en general de la cuenca de Térraba, podemos separarlas en dos grandes bloques. Uno sería el sector del Río Grande de Térraba, sector central de la isla costeña, incluso más hacia la parte noroeste, y también la parte sureste, que es el área de estudio. Entonces, separándolo en cuatro principales escenarios, tendríamos, en primer lugar, que existen fases carbonatadas profundas versus someras en el Eoceno superior. Esto según algunos antecedentes realizados en este sector del Río Grande de Térraba. Tenemos que para el Eoceno superior, entonces, en el área de estudio, se tiene el desarrollo de la plataforma de la rampa carbonatada, mientras que en el sector del Río Grande de Térraba, Walsh y Calvo proponen la existencia de facies profundas de calizas. Entonces, si lo vemos en planta, tendríamos una profundización hacia el noroeste, perdón, en vista de perfil. El segundo aspecto sería el desarrollo de una superficie de erosión versus depositación profunda durante el Oligoceno inferior tardío. En el área de estudio, como les he comentado, teníamos el desarrollo de una superficie de erosión en el Oligoceno inferior tardío, mientras que en ese mismo periodo, pero en el sector del Río Grande de Térraba, o sea, al noroeste, tenemos la depositación de unidades calcáreas más profundas, asociadas posiblemente a pendiente del talud continental, y la formación Térraba con el miembro Zapote, que son estas lutitas que han sido descritas siempre como depósitos más profundos. Un tercer aspecto, perdón, es la existencia de depósitos someros versus profundos durante el Oligoceno superior también. Como les decía, en el área de estudio, el Oligoceno superior está expresado mediante los miembros Río Claro y Corredor. Estos son depósitos marinos someros correspondientes con las facies 2. Mientras que en el sector del Río Grande de Térraba, en el Oligoceno superior, aún tenemos la formación Térraba, que corresponde con depósitos profundos de plataforma abierta. Finalmente, tenemos como aspecto 4 el inicio de la sedimentación del Táica en el Mioceno, que es diferente en el área sureste que en el noroeste, ya que interpretaciones ambientales nos permitieron en el área de estudio establecer que dicha sedimentación
empezó desde la Quitaniense, mientras que para entonces en el Río Grande de Térraba y hacia más al noroeste se tiene aún la formación Térraba, que bueno, posiblemente requiera un estudio más detallado de fases y de edades, pero que de momento corresponde con depósitos más profundos que los observados en el sureste del área. Entonces, en la vista de perfil podemos observar esa mayor profundización hacia el noroeste de las fases y por ende es muy posible suponer que hubo una colmatación más temprana de la cuenca hacia el sureste. Bueno, para ir concluyendo, entonces se estima una secuencia sedimentaria de aproximadamente 3.500 metros de espesor que iría del Luteciense medio hasta el Tortoniense. Se establecieron 8 fases, como les decía. La F1 corresponde con conglomerados y areniscas de desembocadura, F2 con brechas y areniscas de frente del taico proximal, F3 areniscas y limolitas fosilíferas de frente del taico distal, F4 areniscas y limolitas masivas, F5 con intercalaciones de conglomerados, brechas finas, areniscas y limolitas, F6 limolitas masivas con intercalaciones finas de areniscas, F7 con brechas finas calcáreas, areniscas calcáreas y limolitas calcáreas. Finalmente F8 con intercalaciones de areniscas, limolitas y lutitas. En general se han destacado los ambientes deltaicos, tanto fases someras como profundas, y también ambientes offshore. Del análisis micropaleontológico se obtuvieron 21 dataciones, 21 localidades distintas. De estos análisis también se destacan la existencia de 55 especies dentro de los géneros Catapsidrax, Cyperoela, dentro de Globigerina, Rochella, Globigerinoides, Globoturborrotalita, Globigerina, Globigerinita, Globocuadrina, Globorotalia, Paragloborotalia y Trilobatus. Tanto la micropaleontología como la macropaleontología se presenta de manera sistemática. Otro aspecto importante es el análisis palinológico, que permitió establecer ambientes deltaicos, como lo veíamos con la caracterización de los palinomorfos alóctonos, autóctonos de bosques de montaña y de bosques de tierras bajas, así como ambientes costeros. Y también evidencian que existió un retrabajo, ¿verdad? Estos también tienen un modelo de edad que corresponde con el burdigaliense a cerravaliense. Como recomendación también destaco la necesidad de emplear las herramientas bioestratigráficas no solo foraminíferos o radiolarios, sino también nanofósiles calcáreos, que permite obtener rangos estratigráficos mucho más precisos aún. Y también el análisis de ostracos para detallar muy bien lo que son las condiciones ambientales. La correlación permitió establecer una asociación inferior y una superior separadas por la principal falla inversa cartografiada. También se da el reporte de lo que es la superficie de erosión subaérea en la rampa carbonatada del Eoceno. El hallazgo del género Globigerinateca en las fases turbilíticas del Eoceno medio, que nos da el aval para proponer el nuevo miembro caño seco de la formación Descartes. También tenemos el desarrollo de la rampa carbonatada durante el Bartoniense rupeliense de la formación Fila de Cal. Los depósitos litorales del Chatiense, correspondientes con el miembro Río Claro previamente definido por Joan, y el nuevo miembro corredor definido en este trabajo, ambos pertenecientes a la formación Terra. También la depositación del Taica con las calizas asociadas del Mioceno inferior a medio, correspondientes con la formación Curré. Y destacar que las principales fuentes de sedimento entonces de la secuencia corresponden con el arco externo, que estaba en constante levantamiento, y el desarrollo del arco volcánico interno ya para sobre todo establecido en el Mioceno. Esta se conoce actualmente como la cordillera de Talamanca. Destaca también el inicio de un periodo transgresivo a partir del Oligoceno tardío y la posible colmatación de la cuenca en el Mioceno tardío. Como les decía, no se observan depósitos en el área de estudio, pero se presume que puede ocurrir fuera hacia el norte. También la aparición de la formación Paso Real y Cerro Bola, comunidades volcánicas. De forma más regional, tal vez, se contempla la posibilidad de que ocurriera subducción temprana de algunas asperezas de la placa Cocos bajo la placa Caribe, que produjeran un tipo de margen erosivo, sobre todo el sector noroeste, donde veíamos que las profundidades de depositación eran mayores, que el arco externo funcionaba como una barrera para los sedimentos que venían desde el arco volcánico en actividad,
y que esa forma elongada de la cuenca, así como la mayor profundidad hacia el noroeste, podría provocar la migración del depocentro cada vez más hacia el noroeste y por eso tener mayores espesores y facies más profundas hacia ese sector. Que ocurriera un levantamiento tectónico sectorizado debido tanto a los procesos de acreción sufridos al frente del arco externo como por la subducción temprana de asperezas relacionadas a la cordillera submarina de Coco. Se propone un arreglo estructural en donde se contemplan una principal falla inversa, fallas dextrales orientadas en dirección norte-sur y algunas otras fallas inferidas que podrían ser con componente de rumbo. Propone que la falla inversa principal es una manifestación muy posible asociada al arribo de la cordillera de Coco, a un arribo temprano de la cordillera de Coco durante el Serravalense Tortoniense. También que en esta cartografía reconocemos únicamente una falla inversa principal y una secundaria muy pequeña que no se observa durante todo el área, a lo largo del área. Pero esto es importante porque es una diferencia bastante notoria con respecto a algunos trabajos previos que señalan la existencia de entre 3 y hasta 5 fallas inversas en el área. E incluso han hecho modelos de acortamiento que lo estiman hasta en 47 kilómetros de acortamiento de la cuenca. Entonces, finalmente, creo que asociado a lo que acabo de comentar, es importante mencionar que la importancia más bien de los estudios sedimentológicos y estratigráficos en detalle, sobre todo fundamentados en la bioestratigrafía, para generar, digamos, mayor conocimiento y por lo menos tener un acercamiento más detallado, más realista de los depósitos en la zona. Bueno, finalmente nada más me gustaría agradecer a Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Vicerrectoría de Investigación por haber hecho posible mi pasantía a la Universidad de Caldas, el Instituto de Investigaciones en Estratigrafía, con el apoyo económico para realizar esa pasantía. También al doctor Andrés Pardo, director del Instituto de Investigaciones en Estratigrafía, y a todo el personal de allá, que estoy sumamente agradecido con ustedes, con los profesores Felipe, Ángelo y mi amigo Raúl, que pusieron a mi disposición sus laboratorios y sus estudiantes, su personal para enseñarme acerca de la metodología de foraminíferos planctónicos, terminología, nanofósiles y demás. También quisiera agradecer a la Escuela Centroamericana de Geología por las facilidades brindadas en los laboratorios de paleontología y petrografía. En ese sentido, al señor Sergio Hernández, negro, y a Ramiro García por la elaboración de secciones delgadas. También agradecer a algunos profesores como Gerardo Soto, Andrés Ulloa, Aristides Alfaro, que siempre, bueno, y muy importante, Peraldo también, que siempre con sus discusiones, créanme que han aportado mucho a las conclusiones de este documento. Muy especialmente quisiera agradecer a la profesora María Sandoval por la ayuda brindada en esas largas jornadas de trabajo en el microscopio electrónico y también por las discusiones que han enriquecido estas conclusiones. Especialmente agradecer figuras, digamos, de Percy Danger, Teresita Aguilar y Valentín Kessler, que con sus comentarios, recomendaciones, correcciones, han hecho que este trabajo tenga todavía más, o sea, que sea todavía mejor. Infinitamente agradecidos. Y finalmente, con mi familia, que ha soportado verme por acá siempre sentado en la compu, trabajando fuertemente. A ellos, a mi novia, a la familia de mi novia en general, a todos, muchas gracias. Y eso sería. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Realmente, este trabajo es un orgullo, ¿verdad? Sobrepasa por mucho lo que es una tesis de licenciatura. Eso creo que ya la escuela desde hace tiempo debe pensar en un programa por lo menos de maestría, porque un trabajo como eh, le corresponde a algo más que una licenciatura. Pero en fin, eso es orgullo y excelencia del estudiante, en este caso de Eric, y realmente lo felicito. Muchas gracias. Quisiera,
quisiera expresar también algo que, digamos, yo soy el director de este trabajo y el que inició todo esto, pero debo reconocer el gran apoyo muy fuerte, o sea, incluso en el campo de Valentín, y que él en muchos casos, digamos, acompañó la ideología del trabajo y realmente me parece que ha logrado como muy buenos alcances, porque justamente ese es el enfoque sedimentológico que tiene el trabajo. Eso no es mío, eso es de Valentín, por supuesto. Bueno, y de Erika ahora, ¿verdad? Pero quisiera dejar constancia de esto públicamente, porque realmente no es un trabajo en que Valentín ha reforzado copiosamente. Para aclaración al público, esa es la razón por la cual, por ejemplo, en este trabajo no se tocan las calizas, porque eso va a ser un trabajo que va a ser de investigación que está haciendo el profesor Valentín Chesnel. Entonces, fue como un pacto de caballeros entre ellos, y uno trabajaba una parte y el otro otra. Por eso el trabajo es enfocado no a las calizas, sino a otras cosas que es un elemento ahí fundamental. Bueno, algo que también tengo que destacar aquí, y algo que hemos pensado varios, Teresita, yo, Guillermo Alvarado, hemos discutido por qué no hay apoyo bioestratigráfico, por qué últimamente se hacen más dataciones radiométricas que, que dataciones paleontológicas. Y justamente fue algo que tratamos en este caso, por eso de ver qué hacíamos para tener ese apoyo bioestratigráfico, y eso fue una idea en algún momento de María Sandoval de esta universidad en Colombia, de Caldas, y que resultó como algo fabuloso, me parece, porque hemos tenido desde ese momento, y gracias a la diplomacia de Eric, mucho, mucha socialización y ayuda, ¿verdad? De hecho, hemos pedido más ayuda que otra cosa. Esperemos en algún momento ser más cooperativos realmente. Y tenemos algunas ideas ahí que les he expresado a don Andrés Pardo y los otros compañeros, a Raúl, etcétera. Pero en fin, bueno, nada más algo que sí quería resaltar de este trabajo. Perdón por los minutos, pero es que esa parte estratigráfica creo que es fundamental, y tenemos que ver como escuela y como centro de investigación cómo fomentar justamente el apoyo de la bioestratigrafía, porque todavía somos un país que no tiene una cartografía y una base geológica fundamental a una escala conveniente. Todavía falta mucho. Y entonces esta parte bioestratigráfica es fundamental y no la debemos olvidar, pienso. En fin, bueno, ya no voy a hablar más de estas cosas, voy a entrar directamente a hacer algunas preguntas. Eric, tranquilo, yo le voy a preguntar, no me voy a quedar así. Sí, justamente ayer, hablando con un colega, con Giovanni Otazzi, estábamos hablando justamente de las relaciones estratigráficas, y justamente quería preguntarle entonces a él justamente cuál, porque me acuerdo cuando vi el trabajo del Smithsonian hace años, que relacionaba el Pacífico con el Caribe. Y en el momento pensé que era una tontera, pero tiene cosas interesantes, o sea, y ayer me lo recordó justamente Otazzi, y entonces quería preguntarle a Eric justamente que si él ve algunas relaciones. Yo sé que no es parte de su trabajo, pero espero que se lo haya preguntado en algún momento, cuáles son las relaciones de la estratigrafía entre esta parte pacífica sur y el Caribe. Bueno, Percy, en primer lugar, muchas gracias por la aclaración que con respecto a lo de las calizas y demás, y
y sobre todo por destacar esa parte bioestratigráfica que creo yo que hacia allá deberíamos ir. Sí, realmente, bueno, primero que todo, decir que la cuenca de Limón, la cuenca Caribe, tiene tal vez un poco más del conocimiento estratigráfico debido a las etapas de exploración, ¿verdad?, que se desarrollaron en décadas pasadas. No he trabajado en la zona, pero sí hemos andado en giras de campo durante la carrera y demás, y siempre ha sido fascinante ir por esa zona. Creo que las mayores relaciones se encuentran a partir posiblemente de la depositación de sistemas deltaicos como la formación Río Banano, por ejemplo, que correspondería con esa sedimentación deltaica más similar a lo que tenemos en el Pacífico, que sería asociado, digamos, a la formación Curré, en este caso, y que posiblemente responden también a la exhumación de la cordillera de Talamanca, que pues el levantamiento produce la depositación de esas fases más en ambos márgenes de la cordillera. Incluso más recientemente en el registro geológico se puede hablar de formaciones plio-pleistocenas, incluso como por ejemplo la formación Surepka y formación en general, que corresponden con productos de la erosión de la cordillera y se encuentran en ambos márgenes. Entonces creo que por ahí apunta la similitud, desde el punto de vista estratigráfico, ¿no? Bien, bien. Y después otra cosa que se me ocurre así es si pudieras explicar un poco más la relación estructural, por ejemplo, con un elemento que ahí es fundamental y que también difícil tal vez de incorporar dentro de la tectónica de la región que estudiaste, del área que estudiaste, es la falla longitudinal, ¿verdad? ¿Qué relación tiene al final esa falla longitudinal con el área que estás estudiando, ¿verdad? O que estudiaste, perdón. Sí, sí, eso me apasiona, ¿verdad? Claro. Exactamente esa figura. Bueno, es la falla longitudinal de Costa Rica, o Ballena Selmira, digamos, llamada así en su continuación a Panamá, es súper importante desde el punto de vista de formación de la fila costeña. Es al norte directamente de esta falla que empiezan las elevaciones de lo que corresponde con la fila costeña. Diferentes autores, o más bien, todavía es algo que está en discusión. Se ha visto en recientes aportes geofísicos y demás que es una falla bastante vertical, pero no queda claro aún su sentido de movimiento. Es un motivo de discusión todavía en muchos trabajos. Se sabe que es una discontinuidad de la corteza continental en ese sector, y según lo que he leído de múltiples investigaciones, puede estar asociada que sea como un eje de movimiento diferencial entre lo que es el arco externo de lo que es OSA y la parte del arco interno que correspondería con esas elevaciones de la fila costeña, y por eso ese movimiento muy apreciable incluso en este mapa, donde cómo se ve la planicie aluvial al sur y el inicio de las elevaciones de la fila costeña hacia el norte. Entonces creo que eso es lo que podría decir hasta ahora de la falla longitudinal, que sí, que puede estar asociada con los primeros arribos de la cordillera submarina del Coco. Y ahí la pones como una falla totalmente inversa. En algunos trabajos creo que se le pone un componente de extral. Es Vea, correcto. sí, correcto. Bueno, a lo largo del tiempo han propuesto de todo. Aquí yo decido poner la inversa básicamente porque es una modificación de Montero 2001 y Morel 2016. Pero hay una discusión abierta desde décadas anteriores. Cowan trabaja en eso. Hay unos reportes muy buenos facilitados por Guillermo Alvarado, donde él amplía esa discusión, que trabajos realizados por el Instituto Costarricense de Electricidad. Eh, en donde realmente se ha dicho que es dextral, se ha dicho que es inversa normal, completamente, se ha dicho que es sinestral también. Entonces es una discusión, yo creo que sin duda creo que amerita mucho trabajo, pero este tipo de proyectos de investigación pueden ir ahí, como quien dice, desenmarañando un poquito ese tema. Sería fascinante poder hacer algo más hacia el sur, Eso sí. tener tal vez opción pozos o algo así para ver qué Sí. estratigrafía se puede ver hacia el sur.
Sí, bueno, ya para terminar, porque para darle oportunidad a los otros compañeros, disculpas, pero este trabajo me apasiona mucho y me gusta mucho. Entonces, sí, por eso me hace este, hablar mucho. Por último, quisiera que ahondaras un poquito más sobre la influencia que puede tener, que es algo, yo sé que no es incluso motivo directo de este trabajo, pero ¿qué es la influencia de la cordillera, el arribo de la cordillera submarina del Coco? Porque se habla mucho de cuándo, incluso muy cuestionable la fecha o la edad en que arriba. Y eso debe estar causando parte de la tectónica. Bueno, usted lo mencionó ahí, pero ¿cómo es la correspondencia de edades entre la tectónica que usted ve en esta área y el arribo de la cordillera submarina del Coco? Sí, es sumamente interesante y es otro tema, incluso más complejo que la discusión de la falla longitudinal, porque en los antecedentes existen modelos que proponen un arribo a los 8 millones de años, otro arribo a los 3.5, 3.3 millones de años y otros incluso a los 2 millones de años. La influencia directa que ha tenido según esos modelos, algunos proponen que hay un efecto de indentación de los esfuerzos a partir de los 3.5 millones de años. Otros atribuyen el levantamiento así directamente de la fila costeña al arribo de la cordillera también. Sin embargo, yo creo que la discusión tal vez debe tomar un giro más en no pensar como el arribo de un todo, como una sola cordillera, un solo arribo, sino tal vez dirigirse a que pudieron haber arribos tempranos, no de una cordillera como la vemos ahora, tan masiva, sino tal vez de morfologías más pequeñas, tal vez como montes submarinos asociados o una traza más de menor volumen que pudo haber ocasionado, qué sé yo, por ejemplo, el ascenso del arco externo en su momento, o sí, la ocurrencia de la falla longitudinal, cosas así. Ahora bien, en este trabajo, el aporte, creo yo, fundamental en ese sentido es que se está reconociendo únicamente un sobrecorrimiento y eso se produce, como les decía antes, hacia el Mioceno superior, cercano al Tortuniense. Entonces, eso implica que se podría fundamentar desde la parte estratigráfica un poco la existencia, bueno, y estructural, la existencia tal vez de un arribo temprano de esas asperezas durante el Mioceno superior, que iría tal vez un poco más asociado a aquel modelo propuesto por usted y por Gassel, que proponían un arribo cercano a los 8 millones de años. Bueno, muy bien, Mauricio, yo creo que esas serían mis preguntas. Perdón por la extensión, pero ese, como insisto, es un trabajo que justamente por su contundencia produce muchas preguntas y muchos cuestionamientos. Justamente eso es lo bueno de un trabajo como este. Gracias. Gracias a usted. Gracias, Percy. Continuamos. Le doy enseguida la palabra al doctor Valentín Chenel, quien es integrante entonces también del comité asesor y codirector del trabajo final. Adelante, Valentín. Bueno, gracias, Mauricio. Bueno, primero, obviamente, quiero felicitar a Eric eh, por todo eso, esa tesis y esa perseverancia, porque fue una tesis bastante larga. Empezamos la primera vez a ir de gira en febrero de 2018. Correcto. Entonces, son ya casi que 3 años. Entonces fue bastante largo y sobre todo con este año por la pandemia hubo un retraso y por eso duró tanto. Entonces, felicidades por todo este trabajo que al final sale bastante bueno, según yo. Muchas gracias. Sí, bueno, esta tesis refleja mucho trabajo con muy buenos datos, no solo los datos de campo, que son los sedimentológicos y todos los que son de los datos de buzamiento, pero también todos los datos bioestratigráficos, que es algo, como dijo Percy, muy nuevo acá, que nunca se ha hecho con tanta precisión, porque usted trabajó con muchos foramíferos bentónicos, pero como lo dijo,
también hay mucho potencial con otros fósiles y lo vemos con la buena preservación de los pólenes y también de los nanofósiles, que no fue una parte de la tesis, pero que sí hay potencial. Se ve que hay nanofósiles hasta en las secciones delgadas. Bueno, entonces, como dijo Percy, hay que seguir con lo de la bioestratigrafía. Es un buen inicio, es solo una parte de la fila costeña y sería muy bueno poder seguir en otras partes de esta misma fila o en otros lugares, obviamente, del país, porque hace mucha falta. Correcto. Y bueno, entonces para seguir, yo le quería preguntar algo como más general antes de empezar las preguntas sobre la tesis, como qué es lo que va a seguir después de esa tesis, qué es lo que usted quiere hacer después de eso. Algunas publicaciones, una sola publicación, seguir en la investigación. ¿Qué piensa? Sí, a mí me fascinaría poder seguir investigando. Ese sería ese es mi objetivo, digámoslo ahora. Tratar de buscar una oportunidad para especializarme y poder seguir en la investigación. Sin duda sería un sueño poder seguir a lo largo de la fila costeña y tratando de descifrar más hacia el noroeste también, a tratar de hacer una actualización de esos modelos. Sí, de momento estaré buscando opciones para poder salir a especializarme y quien quita eventualmente poder estar ahí con ustedes en la escuela o en el centro, seguir aportando al conocimiento geológico del país. ¿Y cómo quiere seguir con esa tesis? Si la quiere publicar o no. Correcto, respecto a publicaciones, sin duda, la ambición ahora es la publicación. Entonces me gustaría publicar partes, digamos, está la parte sistemática y todo lo que es bioestrategia pensado como una publicación aparte. También está todo lo que es el análisis de fases y creo que sería también muy provechoso hacer una publicación general con todo lo que son los modelos de reconstrucción y evolución sedimentológica y tal vez detallando un poquito más esa parte tectónica, esa interpretación de evolución tectonoestratigráfica. Sí, importante lo de la tectónica porque justamente, bueno, hay muchos trabajos que se presentaron antes, muchas publicaciones que son sobre, digamos, tectónica, pero que no toman en consideración realmente lo que es la estratigrafía. Y yo creo que a partir de acá vienen bastante problemas. Por eso es muy bueno tener una base estratigráfica antes de hacer los modelos. Correcto, sí, vemos, por eso lo mencionaba en la última parte de las conclusiones, que muchos de estos trabajos toman como punto de partida, digamos, propuestas estratigráficas de los 80s o finales de los 70, donde, bueno, incluso se realizaban en una parte específica de la fila costeña, que era hacia el centro o noroeste, y luego se ha seguido el mismo modelo hacia el sureste, sin tener en detalle la parte sedimentológica o estratigráfica y mucho menos la parte bioestratigráfica, que es, como creo que ya hemos mencionado todos, es fundamental en este caso. Sí, entonces voy a volver a eso, pero antes le voy a preguntar algo también como más general, como que, aparte obviamente de lo de la pandemia, ¿qué fue el mayor reto, desafío durante el desarrollo de esta tesis? Las cosas más complejas que usted encontró. Vamos a ver. Sí, sin duda, como usted dice, aparte de lo de la pandemia, pues eso se lleva todos los premios, porque eso atrasó mucho el uso del microscopio electrónico y todo lo demás. Pero tal vez no la parte más difícil, sino lo más retador o lo más demandante creo que fue el trabajo de campo. Bueno, ustedes saben muy bien las dificultades topográficas, climáticas y de accesos que teníamos y como decía, decidimos recorrer los principales cauces desde el cruce con la Interamericana Sur hasta donde la topografía nos lo permitiera. Y eso sin duda fue todo un reto, fueron jornadas muy largas de trabajo. Recuerdo, por ejemplo, entrar a las 5 en el Río Claro y salir a las 6 de la tarde, un día súper cansado, por ejemplo. Y en sectores que básicamente nadie ha ido. Entonces son condiciones bastante difíciles, pero que sin duda alguna cuando uno ya llegaba al carro era el mayor
satisfacción que uno podía tener. Bueno, entonces después de este trabajo difícil, ahora unas preguntitas más, más sobre la tesis y volviendo a lo que es la estratigrafía. Entonces usted propone un modelo al final, el modelo que hay justo antes de las conclusiones, donde pone que hay la formación Curé en la zona sureste de la fila costeña y la formación Curé que empieza en el Mioceno inferior porque son depósitos deltaicos. Estamos de acuerdo porque la formación Curé fue descrita así, como que son depósitos deltaicos. Pero al noroeste la correlaciona más bien con la formación Térraba, que allá ellos los antecedentes la ponen a partir del Oligoceno temprano hasta el Mioceno medio y que no son deltaicos. Entonces, ¿cómo puede explicar usted que va a correlacionar al sureste depósitos deltaicos del Mioceno inferior con depósitos que supuestamente no son deltaicos, que son de otra formación de la misma edad y que la misma formación Curé viene después? Sí, correcto. Yo creo que la base para esa correlación está en considerar las variaciones laterales, sobre todo, y también el aspecto estructural que mencionaba, o más bien tectónico que mencionaba en el desarrollo de la presentación, que ese vector vertical, digamos así, de movimientos tectónicos propiciaba un mayor levantamiento hacia el sureste, cerca del área de estudio. Entonces, lo que decía es que mientras que en la parte sureste se inicia la depositación deltaica, o bien formación ocurre en el Mioceno temprano, por el arreglo y por, como usted dice, por las descripciones que hay para la formación Térraba, son fases muy diferentes las que tengo en el sureste con el noroeste. Mientras en el sureste tengo el inicio de la sedimentación deltaica en el aquitaniense, para entonces todavía tengo formación Térraba en la parte noroeste. Ahora bien, creo que es necesario estudios en detalle de lo que es actualmente esos depósitos de la formación Térraba, porque las aproximaciones que hay, bueno, son modelos ya de décadas anteriores. Hay términos que han evolucionado, hay conceptos nuevos, interpretaciones nuevas que pueden ayudar, pero sobre todo ese entendimiento de fases y sedimentológico que permite observar esas variaciones laterales tan importantes que incluso dentro del área nuestra, nada más de mi área de investigación, se ven variaciones laterales. Ahora, a un nivel más regional es todavía más complejo. Y es básicamente en eso que fundamentaba o fundamento ese modelo. Ok, y entonces, a partir de eso, en la fase 6 suya, dice que hay depósitos que son offshore del prodelta bastante distal, que son turbidíticos, que son estratos centimétricos, decimétricos, que usted pone dentro de la formación Curé, pero eso se parece muchísimo a lo de la formación Térraba, que son depósitos turbidíticos, centimétricos, decimétricos. Entonces, ¿cómo explicaría usted a la gente cómo pueden hacer la diferencia entre los dos para poder mapear correctamente? Ok, sí. Bueno, también ahí entra en juego, ¿verdad? El componente principal que le decía, que es el de estratigráfico, primero. Segundo, es imposible básicamente llegar y simplemente por aspecto decir qué es. Entonces, también hay que tener en cuenta que, no sé, por ejemplo, hay antecedentes que dicen que ese miembro zapote de la formación Térraba, que sería del que estamos hablando, son turbiditas, o sea, depósitos muy profundos, pero también hay que tener en cuenta que depósitos similares, incluso por procesos o mecanismos de depositación distintos, pueden generar depósitos similares. En este caso, por así decirlo, pueden haber turbiditas o depósitos formados a través de corrientes de alta densidad y turbidez en la parte de la pendiente del delta, por ejemplo, como también pueden haber los más profundos hacia la parte distal de la plataforma. Entonces, en campo podríamos apreciar, por ejemplo, que en la parte deltaica podemos llegar a tener más nutrientes y por ende quizás más fauna, o incluso poder ver más ignofósiles en las superficies que ocupan esos depósitos deltaicos en comparación con otros más profundos. También podríamos ver, se me ocurre, intercalaciones de depósitos más silicios en las secuencias más profundas.
cosas que no vemos en los depósitos deltaicos de nuestra área de estudio. Cosas así por el estilo pueden llegar a permitir que en campo directamente se puedan distinguir, al menos preliminarmente, los depósitos. Pero sí sabemos que, por ejemplo, he andado un poco también en el área de Terra y son depósitos bastante similares. Entonces, es algo complicado. Así como de buenas a primeras es un tanto difícil. Ok, bien, bien. Sí, yo estoy de acuerdo. Es muy difícil hacer la diferencia. Son depósitos que se parecen mucho y yo creo que de acá puede venir algunos problemas de descripción, de formación en este país, porque hubo mucha descripción 100% litológica y otra vez que no tomó en cuenta la bioestratigrafía y la edad. Entonces es un proceso que hay que ir modificando poco a poco para tratar de tener una buena visión de las cuencas. Acá algo más a detalle que veo en esta misma figura que están presentando, yo veo el nivel relativo del mar con menos y más. El menos es donde está menos profundo y el más profundo. Al contrario, digamos, se profundiza hacia el menos. Se profundiza hacia menos, ok. No es que justamente, si no iba bien. Okay. En el perfil esquemático que está justo por debajo, yo veo que usted tiene mucho más espesor al noroeste y menos espesor al sureste. Entonces eso es un perfil como sureste-noroeste. En un perfil suroeste-noreste, ¿cómo lo presentaría usted? Porque según la reconstrucción paleotectónica, usted tenía como unas islas que después se unieron. Entonces, ¿cómo se depositaron los depósitos acá? ¿De los dos lados? ¿De un lado? ¿De todos los lados? Por ejemplo, me dice un perfil suroeste a noreste, perdón. Ajá, correcto. Suroeste a noreste. ¿Qué es lo que vemos nosotros en la zona de estudio y qué es lo que podríamos ver si fuera un perfil como mucho más grande? Ok. Déjeme algo para señalar. Por ejemplo, se está viendo, es que se interrumpió Sí. Ok. Sí, efectivamente, o sea, tendríamos más hacia el sureste depósitos mucho más someros que al noroeste, por eso no se vería quizás tanta diferencia si hacemos perfiles de este tipo. Según las curvas, por ejemplo, esas curvas, los colores, como vemos acá, el rojo es más profundo, el verde es más somero, tendríamos una depositación más somera siempre en esta parte elongada que es cercana al área de estudio. Si lo viéramos, por ejemplo, más hacia el noroeste, tendríamos depósitos de más profundos a más someros. Ahí sí se vería alguna diferencia mayor. Y entonces la tesis suya, el perfil de la tesis suya es más o más que tiene. No entendí lo del... ¿Se refiere al perfil que viene en el mapa? No. Bueno, sí, en el mapa geológico, por ejemplo. Sí, correcto. En el mapa geológico, ¿dónde lo ubica usted en esta reconstrucción? Ok. En este caso, el perfil, déjenme señalarlo, el perfil del nuestro, no sé qué dice acá, es que no me deja marcar, sería en este sentido, como así. Esto pensando en que en el Mioceno tardío es donde podemos ver más los depósitos, sería hacia el noreste, el que viene en el mapa geológico. El que veíamos antes en la parte inferior es más bien así. Ok.
Ok, entonces pone el arco externo al sureste y el arco volcánico al noreste y está dibujando como diciendo que los depósitos están realmente sobre el arco volcánico interno. Correcto, sería, es más, también lo podemos ver así, donde tenemos, bueno, lo que pasa es que en estos perfiles el arco externo no aparece levantado porque está mucho más hacia el sur, pero sí podemos ver el arco volcánico hacia el noreste o norte. Ok, bien. Ok, entonces tengo otra preguntita que es más acerca de la falla longitudinal otra vez, para volver a lo que dijo Percy. ¿Cómo Sí, explicaría usted? Yo sé que eso tal vez no es tanto sedimentológico estratigráfico, pero ¿cómo explicaría usted que una falla que supuestamente es inversa, según algunos autores, y tan importante que viene de Panamá hasta Costa Rica y que debería tener un origen de movimientos tectónicos compresivos, no levanta el basamento al noreste? Porque según lo visto, el basamento se ve muy bien al suroeste de esta falla longitudinal, en todo lo que es Osa, Golfito, Burica, pero al noreste nadie nunca lo vio. ¿Cómo lo explica usted si es una falla inversa? sí, bueno, decíamos que está realmente en discusión qué tan inversa es. Todavía está esa discusión abierta. Sin embargo, yo creo que simplemente no lo levanta porque, bueno, por el arreglo de espesores y demás que tiene cubriéndolo. Pero, por ejemplo, directamente hacia el sur, en la zona de Golfito, se observa. Ahora bien, hay diferentes bloques que no es únicamente el basamento más antiguo, sino que hay bloques que pueden ser eoceno inferior, por ejemplo. Lo que pasa es que podrían ser bloques muy sectorizados. Entonces, realmente falta muchísimo más estudio para entender la continuidad de esos bloques de basamento que existen, a ver si realmente están continuos como para tenerlo, digamos, así en una profundidad poca bajo esta cobertura sedimentaria, o si realmente hay muchísimo más, está a más profundidad. Entonces, yo creo que es lo mismo, o sea, se requieren muchísimos estudios, incluso geofísicos y demás, que puedan establecer esas diferencias, pero creo que ahí está por así decirlo, la irregularidad de ese basamento. Correcto, entonces acá llegamos, estudios geofísicos puede ser algo bueno e interesante para ver si realmente está este basamento cerca. Porque Por según supuesto, lo que vimos y el nuevo miembro que usted propone, el miembro caño seco, que son depósitos siliciclásticos del Eoceno medio superior, es supuestamente lo más viejo que hay por allá, pero en las penínsulas se observan depósitos hasta carbonatados o siliciclásticos o brechas de esta misma edad o hasta del Paleoceno o Eoceno inferior, lo que no tenemos. Entonces eso implicaría que hay un espesor muy grande de depósitos siliciclásticos o carbonatados que nadie nunca ha puesto acá porque no sabemos si existen. correcto. Ahí tal vez vale la pena destacar bueno, como parte de otros proyectos, no de la tesis, he podido consultar pozos, por ejemplo, que están ahí en esa planicie aluvial de más de 150 metros y es increíble, pero nunca se llega a ver ni siquiera ripio de calizas o de algo que le dé un indicio a uno de qué estratigrafía hay por ahí. Al parecer todo sigue siendo aluvial, más de 150 metros, entonces es sumamente complicado. Yo sí creo, como usted dice, que estudios geofísicos pueden venir a aportar muchísimo en la zona. Bueno, entonces para terminar, una preguntita sobre la falla inversa principal que mapea acá. Y usted en la figura de correlación la pone horizontal, está bien, para mostrar que hay realmente dos partes, la que está por debajo y la que está por encima de la falla inversal. ¿Qué sería la relación estratigráfica entre esas dos secuencias? Entre perdón, Entre las dos secuencias, la que está por debajo de la falla inversa, la que está por encima. La relación estratigráfica, digamos, proximal distal o lateral, que sería más o menos la distancia, el acortamiento, las variaciones de fase, si se observa algo. sí, claro, bueno,
Primero que todo, la relación es distal, proximal distal, digamos, si vemos el perfil, por ejemplo, la dirección del perfil, que es noreste. La parte inferior a la falla inversa principal corresponde con toda esa secuencia del Taika, donde hay algunas variaciones laterales bastante localizadas, incluso las plataformitas estas o los depósitos pequeños de calizas del Mioceno, que tienen una variación también lateral, porque la que vemos acá en el sector vamos a marcar, este sector de Río Claro corresponde al Mioceno inferior, mientras que la de Abrojo corresponde al Mioceno medio. Entonces sí existen variaciones laterales importantes en esta sucesión inferior. En la parte superior no se reconocieron, al menos dentro del área, diferencias tan marcadas como en la parte en lo que es el miembro corredor y Río Claro, más que todo, sobre todo diferencias o variaciones de espesores. En la parte de corredor pueden haber espesores de hasta 30, 40 metros, mientras que en la zona del Tajo, las Brumas, en Río Claro, son espesores muchísimo menores. Entonces yo creo que eso también responde a ese levantamiento tectónico sectorizado que mencionaban. Y respecto a las calizas, también se ven diferencias de espesores un poco, como decíamos, no es el detalle del trabajo, pero se puede mencionar. Y también la existencia de estos depósitos eocenos, que la mayor exposición está sobre la falla inversa principal, las turbiditas estas del eoceno medio luteciense. Eso sería básicamente lo que se observó. Ok, entonces otra pregunta rápidamente con eso. En la secuencia inferior tiene depósitos del Mioceno más detaicos y con las plataformas carbonatadas. Entonces tiene depósitos más someros en la secuencia inferior, principalmente. Y en la secuencia superior tiene depósitos más profundos. Sí. Pues inicialmente sí, en una parte de la secuencia, sí, la parte inferior de esa sucesión del Taika, pero hacia el final, por ejemplo, en la quebrada, en la catarata del Salto, se ven fases bastante someras también, que incluso corresponden con esos depósitos más tortonienses, que era lo que yo decía, que dentro del área de estudio no se ven evidencias de la colmatación de la cuenca, pero que posiblemente lo alcancen un poco más hacia acá, hacia el noroeste del área. Entonces, digamos que inicialmente uno puede pensar que hay fases más someras porque tengo calizas en la sucesión inferior, sin embargo en la sucesión superior también tengo esa tendencia a somerización y se ven fases someras. Entonces existe una relación más en general en las dos sucesiones como a la somerización. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a usted. Ya, Mauricio, ya terminé con mis miles de preguntas. Gracias, Valentín Chenel. Ya me acordé cómo era que. Está bien, ¿verdad? ¿Así? Sí. Bueno, gracias, Valentín. Y le doy la palabra ahora, a continuación, a la máster Teresita Aguilar, miembro del comité asesor. Adelante, Teresita. Gracias, Mauricio. Buenos días. Bueno, primero que nada, unirme a las felicitaciones. Realmente un trabajo muy grande, muy bien hecho por parte de Eric, integrando tantos datos. Y realmente, y bueno, las preguntas ya casi todas las han hecho, poco lo que me va a quedar a mí para preguntar. Yo quería primero referirme a lo de la formación Terra y la formación Curré. Hay cosas importantes, como decía Valentín, son unidades litofratigráficas, entonces las litologías son repetitivas. Y eso entonces hay que tomar en cuenta que las fases esas de Terra también son fases relativamente someras, sería el miembro superior, ¿verdad? Que no son exactamente las turbiditas las que correlacionaban. Entonces, solo para recordar esa parte y que si se hacen trabajos más detallados se puede hacer una correlación más precisa. Entonces, como una cosa típica, esas unidades son muy repetitivas, las litologías se repiten en tiempos diferentes también. De lo poco que me queda por preguntar, aunque yo estoy clara en que Eric no es el que trabajó, bueno, que se va a encargar de las calizas, sí sé que las conoce, y yo quería preguntarle, que me explique un poquito, porque cómo digamos, definen
que para el Eoceno superior en general en Costa Rica tenemos una discontinuidad, o sea, un levantamiento muy fuerte, y la formación filadecal normalmente se incluyen esas dos discontinuidades, o sea, y ustedes la están continuando hasta el Oligoceno. ¿Cómo explican esa continuación hasta el Oligoceno? O sea, realmente hay una continuidad. ¿Qué pasó ahí en esa cuenca? Por lo menos un poquito de eso. Sí, claro. No, esto es sumamente interesante porque, como usted dice, siempre se ha propuesto ese rango estratigráfico del Eoceno medio superior para la formación filadecal y en general para otras unidades carbonatadas en el país. En este caso, si vemos, son apenas 60 kilómetros de diferencia entre el sector del Río Grande de Terra y el sector sureste, pero las diferencias que se ven desde el punto de vista tectonoestratigráfico son muy fuertes. Entonces, podrían responder a esas diferencias también, a esos levantamientos sectorizados. Ahora bien, estas nuevas estimaciones de edad surgen, bueno, en el proyecto de Valentín, donde sí se han podido ver, por ejemplo, la secuencia del río Corredor completa de base al techo, en donde queda claro esa continuidad en la depositación calcárea desde el Eoceno, digamos, bartoniense hasta el rupeliense. Sin embargo, ese estudio detallado que Valentín está realizando también, o que estoy colaborando también en eso, implica, como tiene mucho más detalle de fases en las calizas y más dataciones y demás, también implica la existencia de otras superficies de erosión que podrían estar relacionadas a esas discontinuidades que usted menciona. Entre ellas, digamos, una posible superficie de erosión en el Eoceno superior, que estaría asociada con esa discontinuidad mencionada. Lo que pasa es que, como le decía, es demasiado trabajo y no tenía el detalle o el sustento para poder agregarlo a esta investigación, porque es algo que está todavía en proceso, pero sí existen discontinuidades dentro de la rampa carbonatada también. Lo que pasa es que ¿cómo decirlo? Al hacer la propuesta es siento yo, más viable ubicar esos depósitos también del Oligoceno y que también corresponden a una rampa carbonatada junto con fila de cal, que sacarlos y meterlos en otra formación. Bueno, entonces esa es la razón, que seguramente sí se ve alguna discontinuidad del Océano superior. Correcto. Sí, esa es una publicación que está ahí en proceso, a cargo de Valentín, donde se pueden detallar esas superficies y muchísimo detalle de las fases carbonatadas. Muy bien. El otro asunto que me interesa también aclarar es cómo, digamos, esas plataformas carbonatadas pequeñitas que tiene asociadas a la formación Curré, que son bastante particulares. Si uno lo ve, haciendo, digamos, hay pocas localidades donde tengamos para esas edades plataformas carbonatadas, si son plataformas realmente o son calizas bioclásticas o qué sé yo, sería otro asunto, pero entonces sí me gustaría que me explique un poquito más esas fases que tiene ahí para el Mioceno, carbonatadas, y cómo lo explica usted, cómo se formaron en ese ambiente del taico general que tiene en el área de estudio. Claro. Bueno, esto está siempre que quisiera sacar pronto, porque son depósitos que no han sido descritos hasta ahora. Es un primer hallazgo, por así decirlo, un primer reporte. Y si hay algo evidente es que no es necesariamente producto de retrabajo de alguna otra plataforma o algo así. Según las fases y las descripciones que hemos visto en campo y que Valentín me ha comentado, correspondería tal vez más bien con pequeñas plataformitas desarrolladas así de forma aislada, interdigitadas con esos depósitos del taico. Ahora bien, leyendo un poco de diferentes propuestas estratigráficas internacionales, modelos de deltas y demás, cabe la posibilidad de que se formen
barreras carbonatadas lateralmente a los deltas, de forma lateral. Sin embargo, estos depósitos tienen hasta 200 metros de espesor. Entonces, ahí está un poco la discusión de que más bien son un poco extensos o son muy grandes para que sea un simple cordón arrecifal o una barrera carbonatada de esas comunes en ambientes deltaicos. Con respecto a la formación, yo lo he interpretado como que corresponde con esas variaciones laterales de facies, simplemente en donde posiblemente hay menos turbidez y menos corrientes, entonces se propicia la depositación de carbonato. Quizás en los márgenes más distales de los principales afluentes o fuentes de sedimento, y por eso menos corrientes, menos turbidez, y se depositan esas fases. Muy bien, Eric. Yo creo que por mí ya sería eso, porque lo demás ya lo hemos discutido bastante, y reiterarle mis felicitaciones. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Teresita. Le doy la palabra ahora a licenciado Aristides Alfaro, lector del trabajo de tesis. Adelante, Aristides. Muchas gracias, Mauricio. Buenos días. Bueno, primero, felicidades a Eric, porque, bueno, creo que yo fui testigo de ese momento en el que empezó a interesarse por la geología del sur de Costa Rica. No sé si ya desde antes se había interesado, pero al menos sé que a finales de 2016 ya había empezado a brotar dentro de ustedes ese deseo de conocer mejor esa parte del país desde un punto de vista geológico. Y bueno, ver ahora la culminación de este trabajo es algo que personalmente me llena de bastante orgullo, y simplemente quiero felicitarlo porque pienso que ha sido una labor extenuante, que ha requerido mucho esfuerzo, pero que al final estamos viendo frutos de eso. Y bueno, he leído su trabajo, y al final con satisfacción puedo decir que me alegro de ver la culminación de esta etapa de su carrera. Voy a hacer una pregunta relacionada con el tema, pero desde un punto de vista algo regional. Antes de hacer la pregunta, voy a referirme al trabajo de Peter Yuan, que prácticamente trabajó en la misma zona que trabajó usted hace 36 años. Este trabajo es de 1984. Voy a leer un fragmento de lo que Yuan concluyó, y dice así: después de la deposición del miembro Río Claro, estamos hablando prácticamente de ese límite entre el Oligoceno superior y Mioceno inferior, ¿verdad? Después de la deposición del miembro Río Claro, el área de estudio tuvo una subsidencia muy rápida hasta llegar a ser una depresión posiblemente de más de 2.000 metros de profundidad. Los fósiles traza, la asociación de estructuras sedimentarias y análisis de cadena de Markov de las litofacies clásticas indican que la sedimentación ocurrió en aguas profundas a partir de flujos de gravedad. Bueno, esto contrasta bastante con las conclusiones que se han obtenido en este trabajo, en que, interesantemente, viendo una parte muy parecida de la secuencia, usted ha concluido no solo que esos depósitos del Mioceno inferior podrían ser deltaicos, sino que además después del Eoceno prácticamente no habían depósitos siliciclásticos muy profundos. Y esa es una conclusión muy destacable. Yo quería preguntarle si usted ha considerado las implicaciones regionales que algo como esto podría tener, considerando que, por ejemplo, hay otras partes del país, como por ejemplo la formación Mata de Limón o la formación Pacacua, que también son del Mioceno inferior o de una edad parecida a estos depósitos deltaicos, y que evidencian una influencia continental importante. Quería ver si usted me podía explicar o extender un poco sobre las que considera implicaciones regionales de esta nueva interpretación de esta geología. Bueno, sí, en primer lugar, muchísimas gracias. Agradezco mucho sus palabras. Yo creo que las implicaciones, Aristides, regionales incluso van más allá, porque escapando un poquito primero de la pregunta específicamente, también podemos pensar en qué pasó, por ejemplo, con el cierre del Istmo, por ejemplo, que también podría estar
directamente asociado a esos levantamientos sectorizados que yo mencionaba. Ahora, ocurren levantamientos también sectorizados hacia, o estos tipos de bloques de basamento localizados también, por ejemplo, hacia el Pacífico Central. Entonces, no sería de extrañar encontrar cosas similares hacia otros sectores del país que incluso a la fecha no se han reconocido, no se han identificado en campo. Como bien usted pone el ejemplo de esas formaciones que sí representan un aporte continental, creo yo, muy importante y que todos en la escuela hemos visitado y conocemos. Y todavía mejor cuando uno ve la estratigrafía detallada, no sé, por ejemplo, de ahí, de la zona de Salinas, en Matalimón y demás, y las formaciones posteriores. Creo que realmente si uno hace un entendimiento tectonoestratigráfico, que hace falta hacerlo, creo yo, tal vez como por periodos, digamos, agarrar el Mioceno completo o algo así, no escaparía tanto a la realidad al conocimiento actual, por así decirlo. Tal vez sí viene a dar un aporte importante en la interpretación de, como le decía, de ver ese basamento como por sectores o esos levantamientos diferenciales entre una parte y otra, pero no sería algo tal vez completamente desconocido a lo que hay actualmente. Se me ocurre que también han entrado en juego el aspecto de las morfologías submarinas, ¿no? Porque han ocurrido, por ejemplo, hacia el mar, hacia la parte más Pacífico Central, esos márgenes erosivos que han hecho esas cuencas aún más profundas y posiblemente tenían un comportamiento similar antes y por ende depósitos más profundos. Ahora bien, en el caso específico de Yuan, sí, digamos, él realiza un reconocimiento general de casi que toda la parte sur de la fila costeña y específicamente él trabaja en el sector de Río Claro. De hecho, en la quebrada que lleva ese nombre es ajena al río principal, pero ahí es donde él define el Río Claro. Pudimos visitarlo y es un afloramiento majestuoso. Pero hay un detalle que tal vez no lo menciono porque escapa a los límites de este trabajo, pero hemos hecho recorridos más hacia el oeste del Río Claro, donde él puso más énfasis en su trabajo. Y resulta que es una zona, estoy refiriéndome precisamente a la parte de Coto Colorado, o Río Lagarto, Piedras Blancas y hasta tal vez Río Esquinas, sí, Piedras Blancas en general. Esa zona está muchísimo más deformada. Hemos hecho recorridos en donde hemos visto incluso hasta 5 veces repetición de calizas en espesores muy pequeños. También se empiezan a encontrar fases asociadas a esa unidad informal Palmar Sur, que, bueno, viéndola, creo que todos acá, los del comité han discutido en algún momento conmigo esas fases casi turbidíticas que hemos tanto comentado y que se saben que son del Oligoceno. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que hacia ese sector más oeste, muy posiblemente sí existan esos depósitos más profundos a los que estoy viendo en el sureste, en el puro extremo sureste, en una distancia muy corta realmente, o sea, son 60 kilómetros de diferencia y se ven diferencias estratigráficas muy importantes. Entonces, tal vez no está sin embargo, esa zona es muchísimo más complicada y requiere muchísimo control bioestratigráfico. Y creo que estamos tratando de hacer esa aproximación ahí con esas otras giras que hemos realizado hacia ese sector, pero sí es muy complejo. Además de que se ve una correspondencia así perfecta entre lo que es ese levantamiento del Golfito Terrain con esa zona. Entonces, posiblemente ese terreno o el arribo de ese terreno pudo haber ocasionado esa deformación aún mayor que dificulta el entendimiento estratigráfico ahí. Sí, bueno, esta pregunta en realidad se la hacía porque antes de haber tenido la oportunidad de leer su tesis, yo había podido hojear unos artículos sobre Panamá, sobre el cierre del istmo en Panamá, que allá es al parecer un tema muy frecuente en las publicaciones. Y me llamaba la atención que, por ejemplo, Kirby y McFadden en 2005 ya decían
que la fauna del Mioceno medio de Panamá tenía una afinidad norteamericana muy fuerte, asumiendo que probablemente la fauna ya en esa época, o sea, estamos hablando entre 16 y 10 millones de años, ya podía pasar desde Norteamérica al menos hasta Panamá. Y decía Montes et al. 2012 que el Istmo de Panamá, porque, bueno, no sé, ya ahí sí no sé si realmente se refiere a algo local o si consideraban que el Istmo de Panamá era el más difícil de cerrar y por lo tanto si Panamá estaba cerrado, tal vez el resto estaba cerrado, eso no lo sé. Pero decía que entre el Eoceno superior y el Mioceno inferior, el Istmo de Panamá constituía una franja completamente emergida y sin interrupciones. Entonces, bueno, antes de leer su tesis, cuando yo leía estas cosas, yo pensaba que difícil es pensar en un escenario como este, considerando que en Costa Rica en esa época tenemos todavía depósitos tan profundos como los de la Formación Terra, que seguramente en esa época lo que teníamos eran islas aún no conectadas entre sí, digamos en el Mioceno superior, Mioceno inferior, pero después de ver su trabajo y ver que probablemente estos depósitos no son tan profundos, si tal vez tenemos delta, tenemos algún otro ambiente cercano con influencia continental, entonces me llamó mucho la atención que esto pudiera ser una forma de interpretar una somerización que ayudaría mucho a entender ideas como esas. Yo quería preguntarle si a la luz de lo que usted ha observado y con base en lo poco o mucho que podría haber comparado con otras secuencias, usted descartaría un escenario como el que se menciona para Panamá, que entre el Eoceno y el Mioceno inferior ya hubiera una franja de tierra lo suficientemente extensa como para que hubiera paso de organismos desde Norteamérica hacia Panamá, que es un tema fascinante, parece. Sí, claro, por supuesto. Y no solo fascinante, sino es meterse a un problema muy, muy grande, pero que siempre tiene la atención, yo creo, de todos en general. Como usted bien dice, creo que no es de descartarlo. No, tal vez no es posible descartarlo así a rajatabla, por así decirlo. Sobre todo viendo las evidencias, como usted dice, que derivan de este trabajo, es muy posible que tal vez más hacia el sureste, o sea, dando continuidad hacia Panamá, podamos seguir viendo esa somerización, posiblemente. Incluso sabemos que hasta David todavía se tiene la continuación de esas calizas del Eoceno. Habría que ver la secuencia superior, qué variaciones tendría. Sin embargo, hay un comportamiento similar desde el punto de vista, digamos, del levantamiento de la cordillera de Talamanca, que también continúa, porque es lo que menciona Morel, digamos, que el vulcanismo también cesó hacia esa parte durante el Mioceno al final. Se me ocurre que si se da el levantamiento también hacia ese sector, igualmente pudo ocurrir la depositación de sistemas deltaicos, o por lo menos someros, no sé, estuarinos, o con un importante aporte continental también hacia Panamá. Ahí el tema sería ver qué tan continuo fue. Pero en resumen, creo que lo importante está en que se debe ver el cierre del istmo a como yo propongo que se vea el arribo de Cocos, que no sea como un solo cierre o un solo arribo, sino como episodios donde tal vez hubieron arribos tempranos de algunas asperezas o algo así que produjeran esos levantamientos más locales, y conforme iba llegando, iba pasando el tiempo, iba llegando más volumen, por así decirlo, hacia la zona de subducción y por ende el escenario actual. Pero creo que por ahí estaría mi pensamiento. Bien. Yo creo que eso sería más que todo porque me pareció muy, muy importante ese tema más a nivel regional y que podría extrapolarse a lo que se ha entendido sobre el cierre del istmo. Eso sería, Mauricio. Gracias, Aristides. Y bueno, quedo yo de siguiente. Externar también mi felicitación a Eric por este interesante, completo y arduo trabajo, muy detallado. Y que espero y que, bueno, estoy seguro que va a hacer una contribución muy interesante
a la geología de Costa Rica ahora que hay un foco tan importante de interés en la zona sur, ¿verdad? En todo sentido, ¿verdad? Entonces creo que de la lectura que pude hacer, tal vez no tan profunda, ¿verdad? Porque era un trabajo bastante extenso, pero sí resalto la calidad del trabajo que se ha hecho y realmente extiendo mi felicitación, Eric. Me alegra mucho que haya podido llegar hasta a completarlo y que haya quedado también, naturalmente, pues queda espacio para muchas mejoras, pero lo de forma obviamente lo discutiremos luego, ¿verdad? Que hay espacios para muchas mejoras interesantes. Tal vez desde el punto de vista de consulta, me, algo que me quedó un poco de la lectura, pero no me quedó muy claro realmente, o puede ser que, bueno, dentro de todo el detalle que había del texto no lo pude encontrar y entresacar. Vamos a ver, vos estás contrastando las interpretaciones estructurales previas y estás no solo proponiendo un nuevo modelo estratigráfico, estás introduciendo nuevas ideas, pero también estás modificando mucho el tema estructural, ¿verdad? ¿Cuáles son las claves? O sea, me queda claro que la parte bioestratigráfica te dio una clave importante para hacer eso, ¿verdad? Para hacer ese cambio de interpretación estructural. Ahora, acompañado a eso, ¿existen otras claves que te hayan permitido establecer esa única falla principal con respecto a las interpretaciones anteriores? ¿Cuáles son otros elementos de juicio? Y ese contraste con respecto a lo que se interpreta anteriormente y un poco, me uno un poco a esa parte que hablaba Aristides, las implicaciones que tiene, porque eso tiene implicaciones, ya empieza a generar cambios importantes, ¿verdad? Tienes otras evidencias aparte, básicamente de la bioestratigrafía, para esa modificación estructural. Y acompaño la pregunta también al detalle del mapa geológico que me llama la atención, que no sé si puedes ampliar en esa parte más hacia el oeste, donde hay una repetición de secuencias muy interesante entre las dos fallas, más o menos a la altura qué sé yo, del quiebre del área de estudio entre las coordenadas que es 600, más o menos a golpe de las 600 días, esa repetición de secuencias. Si pudieras... Creo que se le apagó el micrófono al final. Sí, alguien me silenció. ¿Me escuchaste toda la pregunta o faltó? Sí, creo que lo comprendí todo. Bueno, como usted dice, la bioestratigrafía es fundamental en este caso, pero también hay un aspecto muy importante que es meramente el estudio de entendimiento sedimentológico, o sea, lo que son las fases, y sobre todo el análisis de esas variaciones laterales tan importantes y por ende la correlación que se puede hacer entre secciones. Como bien usted dice, este sector de Río Claro al oeste fue posiblemente de las zonas más complejas para correlacionar precisamente por la repetición de la secuencia con esa falla inversa secundaria. Y como les decía en la pregunta que hacía Aristides, que sobre todo más hacia el oeste empiezan más repeticiones y cada vez con menos espesor de caliza y demás. Entonces, sí, yo creo que ese criterio o ese entendimiento sedimentológico es también parte fundamental para poder establecer esas diferencias, porque uno observa fácilmente, digamos, las fases deltaicas, distinguiéndolas de las que están por debajo de la caliza, que corresponden con las turbidíticas y demás. Ahora, las secciones estratigráficas fueron levantadas con una resolución muy buena. O sea, tenemos el levantamiento en detalle de cada una de estas. Entonces, así como se hacía el registro de las características sedimentológicas, estratigráficas y demás que se observan en afloramiento, también se iban haciendo el control de las estructuras que se veían. Entonces, lo comentaba antes con el comité que estaba, si bien es cierto, el enfoque del trabajo no es el estructural realmente, pero que estaba realmente muy satisfecho con la aproximación del arreglo estructural y creo que si bien es cierto, hay unas fallas inferidas que son estas noroeste-sureste básicamente,
creo que estoy satisfecho con el arreglo propuesto. Entonces, creo que sí, ese control del aspecto estructural que se hizo sin detallar mucho, el control lateral de facies y la bioestratigrafía básicamente son los principales sustentos para el modelo. Ujú. Ok, no, esa era una parte interesante porque, bueno, es un cambio profundo, ¿verdad? Entonces, sería muy interesante hacer en algún momento, concederle, digamos, un poquito de espacio de contraste con respecto a lo que se propone anteriormente, para que quede resaltado el aporte tuyo, ¿verdad? Con respecto a lo que se propone anteriormente, porque sí como que tiene implicaciones muy fuertes, pero por ahí como que no queda muy claro. Entonces sería muy bonito, sería muy interesante esa fuerza que le puedas dar a esa parte y esa modificación, digamos, estructural con respecto a los trabajos anteriores, ¿verdad? Que sería muy, muy interesante. Para detallar ahí nada más un poco, también puede haber ocurrido lo que les decía al inicio, que algunas de las publicaciones previas han caído tal vez en el error de tomar propuestas estratigráficas de décadas anteriores y extrapolarlas a lo largo de la fila costeña, sin haber hecho ese entendimiento sedimentológico en detalle y estratigráfico. Entonces, que por ejemplo, si en campo alguien se topa con esas plataformas que nosotros datamos del Mioceno, simplemente las ve como calizas y podrían entrar en el error de considerarlas que son parte de la rampa carbonatada. Entonces eso implica otra repetición de calizas que realmente estamos viendo que no es así. O incluso ver el miembro Río Claro, que es el Oligoceno superior, y pensar que otra vez tenemos el Eoceno medio superior y por ende otra falla inversa. Incluso yo lo mencionaba donde hay algunos autores que han propuesto de entre 3 y hasta 5 fallas inversas en este sector. Y vemos ahora que con la bioestratigrafía y con todo el estudio en detalle, no es el caso, digamos, al menos en nuestro modelo.